Marcos, como sabes, desde que se fue el griego estamos preocupados por el equipo. Pero creemos que tienes que volver a dirigir al equipo. Has trabajado con Papaya, conoces la cantera y estás identificado con el club. Te necesitamos como entrenador. Muchas gracias. No voy a defraudar al Callao. ¡Vamos a salir campeones! ¡Excelente! Era septiembre de 1958 y el Boys se encontraba luchando por obtener su quinto título nacional. Lamentablemente, el director técnico griego Dan Georgiadis decide renunciar, aduciendo que debía salvaguardar su trayectoria profesional. La prensa especula que en realidad se trataba de un tema de deudas o de alguna desaveniencia dirigencial. Lo cierto es que el club decide apostar por un joven Marcos Calderón que hacía poco tiempo había terminado su carrera como jugador profesional y se encontraba trabajando como asistente técnico y entrenador de menores. Así empieza una carrera exitosísima, una carrera que incluye una Copa América, una eliminatoria y participación mundialista y 10 títulos nacionales en los más grandes equipos de fútbol profesional del Perú. Hoy vamos a repasar la vida y trayectoria de Marcos Calderón, un exitosísimo director técnico, porque esto sucedió en el Perú. Gracias por acompañarnos en la cancha para hablar sobre un personaje muy importante que siento que con la lejanía del tiempo se ha perdido un poco su figura y se ha perdido su influencia también. Marcos Calderón, cuando yo era niño, era un personaje ubicuo. Y quisiera empezar por el Marcos Calderón como jugador. ¿Qué recuerdos hay en verdad? Son recuerdos ínfimos, ¿no? Porque como jugador tampoco descolló, ¿no? No, era un mediocampista cumplidor, hasta donde tengo referencia no alcancé a verlo. Claro. Que efectivamente comenzó en el Concha, que pasó al Boys, en donde tuvo todo su desarrollo deportivo prácticamente hasta el final, que no fue muy largo tampoco. Comenzó muy jovencito y se retiró joven. En la época probablemente estaba bien, hoy sería impensable. Fue campeón con Boys como jugador. Sí. Logró un título. Sí, claro. Estamos hablando del Boys de los años 50. Sí, claro. Es un Boys potente. Claro, él logra un título con Boys, asistiendo además a Guapaya, porque ya se ha sufrido, que era un histórico de los entrenadores peruanos. Lo importante de Marcos es que hace el link ahí mismo en su Boys querido. O sea, hacia el final de su carrera en Boys, llega un técnico muy recordado también, Georgiadis, un griego. Sí. ¿Okay? Y Georgiadis maneja. Dan Georgiadis. Sí. Y este griego maneja al Boys las últimas temporadas con Marcos en campo. Y Marcos comienza a ser un poco su asistente, su reemplazante, porque hay una temporada inclusive en que Georgiadis sale. 5 o 6. No me queda muy claro por qué. Y Marcos asume el equipo. Sí. Pero después regresa Georgiadis y Marcos vuelve a jugar. O sea, es todavía las épocas del jugador-entrenador que se iba, pero no se iba. Antes de repasar su extraordinaria carrera, vayamos a sus orígenes. Marcos Calderón Medrano nació en el Callao el 11 de julio de 1928 y desde muy temprano su historia quedó ligada al primer puerto y al fútbol. Hijo de Guillermo Calderón y Elena Medrano, fue el tercero de 10 hermanos. Su padre, capataz del terminal marítimo, crió a la familia en una casa cercana a la zona norte de la unidad vecinal Santa Marina. En su entorno, el fútbol era algo común. De hecho, tuvo como familiares a figuras como Julio Meléndez y Luis Joe Calderón. La relación directamente, por ejemplo, con Julio Meléndez Calderón, él es hijo de Guillermina Calderón, la hermana mayor de mi padre. O sea, Julio es sobrino, en este caso primo, mío y, bueno, sobrino directo de mi padre, ¿no? En el caso de Joe Calderón, era su primo hermano, hijo de un hermano de mi abuelo Guillermo Calderón Apumaita,
por ende Joe era su primo hermano, con quienes compartieron en el Sport Boys del Callao el título profesional de 1951 bajo la dirección de don Alfonso Guapaya. Y bueno, con Julio tuvo la oportunidad de dirigirlo en la selección peruana, tanto para la obtención del título de la Copa América en 1975, como para las eliminatorias en 1977 para la Copa del Mundo de Argentina 78. Al igual que su primo Joe, Marcos se vinculó desde muy joven con el fútbol chalaco. Inició su carrera en el Carlos Concha del Callao, club con el que firmó en 1946 y donde hizo su debut. No obstante, el balompié no era su única ocupación. Mi padre no logró entrar a la universidad, él hubiese querido ser médico, según me cuentan tías, familiares. Entonces mi padre empezó haciendo carrera en la Superintendencia Nacional de Aduanas. Ahí fue formado, fue preparado. Ellos tenían una escuela de formación y bueno, mi padre desde abril de 1948 hasta el año 1978, que ya digamos por dedicarse de lleno al fútbol, que post Mundial de Argentina 78 ya se profesionalizó más, exigía entrenamiento mañana y tarde. Luego de 30 años de servicio, mi padre opta por jubilarse. Afortunadamente, sus jefes le daban facilidades para asistir a los entrenamientos, así que pudo realizar los dos oficios. Pero volvamos al inicio de su carrera. En 1948 llegó al Sport Boys. No fue una gran leyenda como jugador de la misilera, aunque el futuro le tenía reservada otro tipo de gloria. El punto más alto de su carrera como mediocampista fue el campeonato de 1951, el primero de la era profesional, donde compartió vestuario con figuras como Valeriano López. Su carrera como futbolista en el Boys se extendió por 8 años y concluyó en 1956 por una lesión en la rodilla. La lesión que él tuvo fue algo que, siendo jugador, se lesionó una rodilla. Entonces, lo cual le impedía correr seguramente en la cancha. Entonces, él lo dejó y siguió tratamiento con médico, porque en ese tiempo no se usaban los trasplantes, ni había tantas terapias, ni las cosas que hay hoy en día, ¿no? Entonces era un poco más difícil. Y ahí fue que él ya se dedicó a ser entrenador. En el Boys, el Chueco, como lo llamaban por la peculiar forma de sus piernas, estuvo muy ligado a Alfonso Guapaya, veterano entrenador a quien acompañó también a la selección como asistente técnico. Marcos llegó a dirigir de manera interina al primer equipo rosado en 1955 y 1956, cuando aún era jugador, y tras algunos años de aprendizaje desde el banco, la dirigencia del Boys le ofreció asumir oficialmente el mando en 1958. Poco se conoce, además, que Marcos era un hombre profundamente estudioso y aficionado a la lectura. Esa vocación lo llevó a formarse en el curso de entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol, lo cual desmiente la imagen de técnico empírico o improvisado que a veces se le atribuyó. Él pasa a ser asistente de don Alfonso Guapaya. Posteriormente, hacia el año 1957, lo que mucha gente desconoce o no ha tenido conocimiento, mi padre obtiene el título de entrenador de fútbol otorgado por la Federación Peruana de Fútbol. Siempre se pensó que él no había tenido los estudios para entrenador, pero ese conocimiento le permitió, hacia el año 1958, más la práctica que ya había adquirido como asistente de don Alfonso Guapaya, más su título profesional como jugador en el año 51, ya en la condición de entrenador, obtener su primer título profesional en 1958 con el Sport Boys del Callao, el equipo de sus amores.
Este importante campeonato de 1958 fue el penúltimo título de la misilera y el primero de su extraordinaria carrera como estratega. El primer año que él asume el técnico, ya como técnico en serio, ya no es interino, ya no es por mientras. Ahora sí en serio, 1958, Boys campeona con Marcos Calderón como técnico. Pero no queda en eso, porque a veces la gente dice, Boys campeón del 58, Marcos. Espérate un poquito, el 59 y el 60 es subcampeón con Marcos. ¿No es cierto? Son 2 años importantes para la U. Esa era la U de Titina Castillo, que logra el bicampeonato, pero digamos, Marcos Calderón hace sus 3 primeros años son campeón, subcampeón, subcampeón. Ajá. Después de eso ya baja un poco el perfil de Marcos con el Boys. Va a tener un par de años más, ya no tan buenos, pero vamos, estás hablando de un técnico debutante con un título y 2 subtítulos. Va a pasar a Defensor Lima un año y de ahí va a llegar tal vez una de las etapas más importantes de su carrera, que es universitario. Eso es lo que quiero conversar contigo en un instante. Su efectividad y su destacado manejo del vestuario no pasaron desapercibidos para la federación. En 1961 fue convocado por primera vez a la selección mayor y dirigió la campaña de las eliminatorias a Chile 62, quedando eliminados lamentablemente ante Colombia. Luego, en 1963, condujo al Defensor Arica y al año siguiente dio el gran salto a otro club grande de la liga. Universitario en los 60 es una máquina. Eso fue genial. Creo que la mejor manera de hablar de Marcos es hablar de ese universitario. Ese universitario, cuando tú escuchas en la polca de la U, ¿no es cierto?, el cuadro copero, guapo y elegante, era ese universitario. Claro. Hace referencia el autor hace referencia a ese equipo. En ese equipo se inspira. Ese es el universitario del que se habla, de la mitología crema, cuenta, y lo cual es cierto, que en 48 horas con Racing y con River, ¿no es cierto?, allá de visita, le ganó a uno, le ganó al otro, le ganaba a todo el mundo. Era un universitario temible a nivel internacional, que la gente afuera no querían. Hoy, lamentablemente, cuando un rival de fuera, el sorteo le dicen, le tocó un equipo peruano, hacen fiesta. En aquella época, si le tocaba Universitario de Deportes, la gente se preocupaba. Marcos Calderón llegó a la U en 1964 y permaneció hasta 1968. En su etapa como DT Crema, conoció a jugadores que años después serían fundamentales en la conquista de la Copa América de 1975, como Percy Rojas o el gran Héctor Chumpitaz. En esta etapa logró el título de 1964 y el bicampeonato Crema de 1966 y 1967. La U venía, además, hasta el año 59, la U tenía una sequía de campeonatos, ¿sí? No había ganado durante más o menos 10 años, y en los 60 la U se recupera. Marcos Calderón, insisto, dirigió a Boys, dirigió a la selección en el año 61, dirigió a la selección en el año 65, y aunque no clasificamos a ninguno de los 2 mundiales, ni al de Chile, ni al de Inglaterra, pues era el entrenador nacional más exitoso de todos. Y lo que quisieron hacer, intuyo, los directivos de Universitario, fue traer al entrenador peruano más exitoso que había en ese momento. La década de 1960 marcó la internacionalización de Marcos Calderón, tanto por su paso por la selección como por su irrupción en la Copa Libertadores. De ese periodo se recuerda la histórica campaña de la U de 1967, cuando venció en menos de 48 horas y en Buenos Aires a River Plate y Racing Club, alcanzando las semifinales del torneo. 2 años antes, en 1965, el Oso, como también se le conocía por su corpulencia, fue convocado por segunda vez a la selección, mientras dirigía a la U, encabezando las eliminatorias rumbo al Mundial Inglaterra 66. Lamentablemente, volvimos a ser eliminados esta vez por Uruguay.
Mientras consolidaba su carrera como estratega, Marcos también construía su vida familiar. En 1967 conoció a quien sería su esposa durante un viaje a Chile, Petronila Ibáñez Donoso, o Doña Petri. De esa unión nacieron sus 3 hijos, Marcos, Milagros y Pamela. Me conocí con Marcos en Santiago de Chile. Él venía justamente de jugar la Copa Libertadores con el equipo de Universitario de Deportes. Él hizo escala en Santiago, se quedaron 2, 3 días y en eso tuve oportunidad de conocerlo a Marco, porque yo iba camino a mis estudios, tenía 20 años, en que yo estaba justamente en la avenida Alameda de Bernardo O'Higgins. Hubo un accidente, entonces tuve que parar mi ruta de caminar. Al pararme, Marco se paró a mi lado. Vimos el accidente de una persona que se había caído de un bus, estando en tránsito, circulando el micro. Entonces fue una cosa de humanidad que nos paramos a mirar si se podía ayudar. Entonces ya pasó, ya llegaron ambulancias, llegó todo. Y ya pues cada uno para su casa. En eso que yo me iba, él me dice, te invito a una gaseosa. Y estábamos en la puerta del Hotel Emperador. Entonces le digo, era verano, era un 11 de marzo en Santiago. Entonces le digo, bueno, te acepto, pero rapidito. Y me quedé conversando con él como 10, 15 minutos, 20 minutos. Después que hemos conversado, me dice, por favor, dame tu teléfono para conversar y concluir después todas las conversaciones pendientes. Así que así fue. Ahí fue la primera vez que lo vi. Tras ese primer encuentro, doña Petri, que entonces tenía 20 años, mantuvo el contacto durante las semanas siguientes vía telefónica. Poco tiempo después, Marcos regresó a Santiago, esta vez como entrenador de la selección peruana, y volvió a encontrarse con ella. Le propuso iniciar una relación. Y aunque no obtuvo una respuesta inmediata, regresó a Lima con la certeza de que aún tenía una oportunidad. Y en el mes de mayo era mi cumpleaños y él regresó a Santiago. Pero esta vez él regresó en forma particular. Entonces él me preguntó a mí, ¿tú quieres ser mi novia? Le digo, es muy precipitado, pero puede ser, pero vamos a ver. Y así fue que me comprometí con Marco en el mes de mayo. Y en el mes de diciembre del 65 nos casamos y acá estoy, hace 60 años. Una de las características más marcadas de la personalidad de Marcos Calderón, tanto en su vida profesional como en su vida familiar, fue la disciplina, un valor que cultivó a lo largo de toda su vida. En el fútbol, respetaba rigurosamente las concentraciones y no aceptaba indisciplinas en los entrenamientos. Además, siempre buscaba nuevos retos. Por esto, en la década de 1970, asumiría el reto de dirigir a los otros 2 grandes equipos del fútbol peruano que aún le faltaban. El día Cristal, el 72, es campeón con Cristal el 72. Es campeón con Cristal el 72. Otro equipo que entra y campeón. Entra y campeona, claro, pero otra vez. O sea, es decir, si había entrado Boys a ser campeón, había entrado la U a ser campeón, había entrado Arica a ser subcampeón, ahora entra Cristal a ser campeón. De entrada nada más. Marcos entraba y era campeón. Tras sus buenas campañas en Universitario, donde campeonó 3 veces, y en el Defensor Arica, donde subcampeonó en 1969, Marcos Calderón comenzó a buscar más desafíos. Tras la clasificación de la selección a México 70 de manos de Waldir Pereira Didí, Marcos asumió la dirección de la Sub-20, con la cual hizo varios partidos. En ese contexto, la familia Bentín se contactó con él,
le propuso un proyecto ambicioso que lo llevó a asumir la dirección de Sporting Cristal en 1972. Con los bajopontinos logró el campeonato ese mismo año. Para 1974, Marcos ya estaba listo para buscar nuevos retos. Esa antesala del 75 no se puede entender sin la presencia también de Marco Calderón, que entra a otro equipo que es Alianza, ¿no? Es su otro equipo importante. Sí, claro. Pero hay un detalle, ¿no? Cosa que hoy día no se... En Universitario también manejaba la selección. Y acá también manejaba la selección y manejaba Alianza Lima. Hoy creo que ningún entrenador puede hacer eso, o sea, trabajar a dos manos. No, lo primero que habría que decir Alianza, o de la idea de Marcos Alianza, es que tal como pasó con la U, y tal como pasó con Boys, y tal como pasó con Cristal, llegó Alianza y fue campeón. ¿Con quiénes se encuentra en esa alianza? Bueno, con jugadores consagrados, pero lo más importante, con jóvenes que aparecían. Aparecían algunos jóvenes. Jaime Duarte, José Velázquez, César Cueto, que comenzaban, ¿no es cierto? O sea, no es que comenzaban, ya había comenzado antes. Claro. Pero digamos, estaban en el momento de explotar y de hecho ese año van a explotar, todos ellos, ¿no? Entonces, iba a lograr un título importante con Alianza Lima. En el club victoriano tuvo un desempeño excepcional, consagrándose campeón en 1975 mientras dobleteaba como entrenador de la selección peruana, con la que alcanzó el histórico título de la Copa América de 1975. En el cuadro íntimo potenció a figuras como José Caico González Ganosa o César Cueto, además de consolidar a un joven Jaime Duarte. Con ese plantel, Alianza logró el campeonato tras 12 años de espera. Bueno, yo lo conozco al profesor Calderón desde que estaba en el colegio. Él entrenaba un equipo que se llama el Defensor Arica, que fue subcampeón del fútbol peruano en el año 69. Yo estudiaba al frente, en el colegio Bartolomé Herrera, ¿no? En la avenida La Marina. Y me metí a ver los entrenamientos y ahí lo vi, primera vez. En ese equipo jugaba Julio Meléndez, Ramón Mifflin, jugaban muy buenos jugadores. Y el profesor era entrenador ahí. Llamaba la atención, lógicamente, por lo que era chueco. Y era alto, fuerte. Yo ya había debutado año 73, 30 de diciembre, prácticamente 74. Alternaba poco en Alianza porque recién tenía 17 años. Y él viene a Alianza el año 75. Ese año él pidió que me hicieran un contrato profesional porque yo ya tenía un contrato juvenil. Y me dijo a mí, yo te voy a utilizar de defensa y de volante. Así que tú eres mi as bajo la manga. Él ya sabía que iba a ser entrenador de la selección. Y me dijo, ven, quiero hablar contigo. Yo pensaba que me iba a responder. Y me dijo, voy a llamar, si tengo que llamar 24 jugadores, voy a llamar 25 a la selección adulta. Yo tenía 19 años. Y ahí él demostró, pues, hacia mí el aprecio y cariño. Con Alianza Lima, Marcos Calderón realizó una destacada Copa Libertadores en 1976. Se trató de una de las mejores campañas del club en el torneo, venciendo a rivales como Independiente Santa Fe y Millonarios de Colombia, y alcanzando las semifinales. Sin embargo, tras desacuerdos con algunos jugadores, dejó la conducción del equipo íntimo el mismo año. Es bueno decir eso, el profesor Calderón siempre promocionaba jugadores. Percy Rojas, que es de mi barrio, de la unidad vecinal número 3, es un poquito mayor que yo, y él fue promocionado en la U por Marco Calderón. Nadie recuerda eso. A mí no me promocionó, a mí me consolidó como un jugador titular y por eso me lleva a la selección. El trato era para todos. Excelentemente bien, muy respetuoso. Por ahí, en la nebulosa queda, hablaba lisura, que era muy renegón. Eso es mentira, totalmente mentira. Lo desmiento. ¿Por qué? Porque los que no se alineaban son los que hablan así. El profesor tenía carácter y eso, el liderazgo
lo tienes que manejar con mucho respeto. ¿Cómo jugaba Perú en el 75? ¿Cuál era el esquema técnico? Era un 4-3-3, Otorino Sartor en el arco. El lateral derecho era... El técnico era Marcos Calderón. El lateral derecho era Otorino era Eleazar Soria o José Navarro. Todos jugadores de Marcos. Te hablé hace un rato de Panadero Díaz, que salió de la Arica. Panadero Díaz era el marcador izquierdo de ese equipo. Chumpitaz y Meléndez hicieron saga central. Y Chumpitaz había sido el capitán de aquel universitario histórico del que hemos hablado. El medio campo es bien interesante, porque el medio campo es... Hay un problema con el volante de contención. ¿Ya? Lo dejamos para el final. Porque los otros dos volantes eran extraordinarios. Que el flaco Quesada, que lo saca de Cristal, Marcos, y Teófilo Cubillas, que era el crack de la época. Y la delantera es de aquel universitario de deportes sesentero, ¿no? Era Oblitas, Cachito Ramírez y Percy Rojas. La mejor delantera probablemente de la historia como grupo. O sea, ninguna otra delantera peruana ha logrado el éxito que logró esa delantera. El mejor gol de la historia del fútbol peruano lo logró esa delantera. Es en Matute, el centro de Percy Rojas, la chalaca de Oblitas. Tremendo. Ya está, contra Chile. Pero bueno, el del 6 hubo un problema porque inicialmente jugaba Párraga, que justo antes de las definiciones de las semifinales es expulsado. Hay ahí un cortocircuito con Marcos y Marcos le da la oportunidad a un jugador que no estaba en los planes de nadie, Santiago Ojeda, un hombre que tenía precisamente en Alianza como volante de contención. Ojeda es campeón de América con Perú, con Ojeda se completa el 11, entonces es Sartor, Soria, Chumpitaz, Meléndez Díaz, Ojeda, Quesada, Cubillas, Cachito Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas. La histórica campaña de la Copa América se coronó con el golazo de Hugo el Cholo Sotil ante Colombia, en la final disputada en Venezuela, que le dio el título al Perú. Tras esto, Marcos continuó al mando de la selección durante 1976, 1977 y 1978. En 1977 también dirigió a la Sub-20 y derrotó a la Argentina de Maradona, contando en su plantel con un joven Julio César Uribe. Ya para las eliminatorias al Mundial de Argentina, tomó la base del equipo campeón de 1975 y la perfeccionó. Por ejemplo, Duarte dejó el banco de suplentes para asentarse como lateral derecho y se consolidaron Velázquez y Cueto como titulares. La ansiada clasificación se logró tras superar a Bolivia y perder por un ajustado marcador en la liguilla final de Cali. Yo creo que Marcos es muy consciente de que después del fracaso del eliminatorio de 73 tiene que pensar en una renovación, ¿no? Entonces, repotencia a aquellos que que recién entraran a la selección en el eliminatorio de 73 como Oblitas, o aquellos que venían de selecciones juveniles, 71, 72, como José Velázquez, como Panadero Díaz, como Jaime Duarte, ¿no? Que van convirtiéndose y ganándose el puesto de titulares hacia el Mundial del 78. Primero, clasifica brillantemente. Inclusive tiene que ir a una liguilla final en Cali, en donde elimina a Bolivia para lograr la clasificación, sí, claro, y golea a Bolivia. Sí. Con goleada entramos al Mundial. Ojo, nos gana Brasil, porque la gente cree que era muy fácil, ¿no? Brasil nos ganó. Listo. Llegamos al Mundial. En el Mundial se consolida un equipo, con los cambios que te estaba contando, ¿no es cierto? O sea, logra consolidar, se mantiene el Panadero Díaz de marcador izquierdo, entra Duarte de marcador derecho, en el medio, bueno, ahí Meléndez ya no llega, entonces lo reemplazan con Rodolfo Manso, que era un poco el reemplazo, Velázquez y Cueto se consolidan en el equipo, o ingresan al equipo a ser volante con Cubillas, La Rosa entra, o sea, ya, se arma un tremendo equipo, con Muñante y Oblitas. El partido con Escocia, quien no ha llorado con ese partido... No, ese partido es una de las cumbres de la historia. En la fase de grupos del Mundial le ganamos a Escocia 3-1 en un memorable partido y goleamos a Irán 4-1. Con Holanda se hizo un partidazo, empatando a 0 con la Naranja Mecánica, quien era el subcampeón vigente. Tras estos resultados, clasificamos primeros del grupo. El ganar el grupo significó que entrábamos a un grupo
terrible, pues, contra Argentina y contra Brasil, y contra Polonia. Y antes del nefasto partido contra Argentina, perdemos contra Polonia y perdemos contra Brasil. O sea, la gente tiene que acordarse. O sea, perdimos, ya Perú se vino abajo. Es que más allá de hablar del equipo en general, como estamos hablando de Marcos Calderón, quisiera hablar, y no entrar al detalle del Perú-Argentina, ¿Ya? la responsabilidad de Marcos Calderón, ¿hay alguna responsabilidad ahí? ¿Se le puede achacar por qué hizo este cambio? ¿Por qué no? Yo no he escuchado mucho de la responsabilidad de Marcos Calderón ahí. No. A ver, si me exiges un poco, yo pensaría que en el último partido debió haber hecho un cambio un poco antes. Pero ya, o sea, es una cosa de fútbol al final. De manera que no, yo creo que ahí lo que ocurrió fue una vieja cosa que le pasa al fútbol peruano, que cuando llegas a la cúspide terminas de creértela y de repente entra una etapa media de aburrimiento y te aburguesas y ¡bum! Se viene todo abajo. Porque yo te repito, cuando llegamos a ese partido contra Argentina, Perú no tenía ninguna posibilidad de clasificar. Ninguna. O sea, ya habíamos estado eliminados porque ya nos había ganado Polonia y nos había ganado Brasil 3-0. O sea, ya. Que nos golearon, sí, fue una goleada horrible, feísima. De lo peor de la historia, sin duda. Pero de ahí a decir las barbaridades que he escuchado, en algunos casos por futbolistas que no deberían abrir la boca porque fueron los peores en ese partido. Su vínculo con la selección terminó en 1978, cuando tuvo su primera aventura en el exterior como entrenador. Llegó al Barcelona de Guayaquil. A finales del año siguiente, en 1979, retomó contacto con la familia Ventín, con la que siempre mantuvo una relación cercana, y volvió a la dirección técnica de Sporting Cristal. Con el cuadro celeste logró un gran bicampeonato en 1979 y 1980, poniendo fin a la racha de Alianza Lima, que había sido bicampeón en 1977 y 1978. Lo conocí en el 77, cuando me tocaba ser juvenil. Y ya tuvimos una primera experiencia en aquel campeonato sudamericano en Venezuela. Después, 79, cuando él llega al Sporting Cristal, obviamente yo formaba parte de las divisiones menores. También me dirigió y tuvimos el privilegio de alcanzar 2 campeonatos, 79 y 80. Marcos, en ese interactuar, había un rigor, no había una línea de confianza de poderse comunicar permanentemente, sino era implicación y ejecución, implicación, percepción, ejecución y rigor, mucha exigencia. Y bueno, ese manejo, la forma de interpretar de cada jugador, el propósito era uno solo, tratar de ser los mejores, tratar de ser campeones. Ya en 1980, mientras dirigía al cuadro cervecero de vuelta en Perú, volvió a ser llamado por la selección, aunque no pudo encabezar el proceso rumbo al Mundial de España 82 debido a una atractiva oferta proveniente de México de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tras una buena campaña con Tigres en 1981, regresó al Perú para dirigir a otro club histórico de la capital, el Centro Deportivo Municipal, en 1982. Con el Muni alcanzó el subcampeonato y logró clasificar por primera vez al equipo de la Franja a la Copa Libertadores. Estos méritos le abrieron las puertas del Deportivo Táchira de Venezuela en 1983, con el que también fue subcampeón. Finalizada su etapa en el extranjero, Marcos volvió al Perú para reencontrarse con su familia, que por entonces ya residía en la urbanización San José de Bellavista. En ese hogar transmitió su profunda devoción por el Señor de Luren, y especialmente por el Señor de los Milagros, del cual fue ferviente seguidor. Al igual que su infancia y juventud,
La vida adulta de Marcos Calderón estuvo ligada al Callao. Luego de casarse con la dama chilena Petronila Esther Ibáñez Donoso, se mudó al barrio de San José, específicamente en esa calle Hipólito Unanue. Y ahí comenzó su vida familiar. Criaría ahí también a sus 3 hijos mientras seguía cosechando los triunfos como director técnico. El éxito de Marcos Calderón se sostuvo en un estilo marcado por la disciplina, que algunos a veces podían confundir con un autoritarismo, aunque para los que lo conocieron, su carácter fuerte era fundamental para hacer llegar su idea de juego. De la manera de disfrutar el juego era driblear. O sea, como me excedía, él siempre me decía que toque, y yo dribleaba. Hasta que en uno de esos entrenamientos respondí de mala forma que me dejara jugar. O sea, que yo era feliz dribleando. Y no entendía que tenía que compartir más el balón con mis compañeros. Entonces, en esa diferencia, me sacó del entrenamiento y ya estaba decidido a hacerme retornar a Perú, pero mis compañeros me apoyaron. Le pidieron al profe que entendiera que eran cosas del juego. Como correspondía a aquel tiempo, le pedí disculpas y me comprometí pues, a tratar de jugar más simple, algo que no lo tenía interiorizado. Se cobra el tiro de esquina por Antonev y ¡gol! Luego de pasar por la Copa América, la Libertadores y equipos del extranjero, la carrera de Marcos volvió donde todo inició, en 1984. Sí, Marcos. Esta vez la industria del comercio del Callao estarán al servicio del equipo. Todos estarán al día. Es más, daremos premios por cada triunfo. Ya verás, Marcos. Todo ha cambiado en el club. Bueno, ustedes saben el amor que le tengo al Sport Boys de toda la vida. Así que por esta razón voy a aceptar la propuesta. Muy bien. Excelente. Salud. Vamos, Boys. Vamos, Boys. En 1984, la dirigencia del Boys terminó de convencer a un ya exitoso Marcos Calderón de que regresara a dirigir al equipo más de 20 años después de que lo sacara campeón en 1958. En un reñido torneo, el equipo del Puerto, que en ese entonces ya tenía figuras descollantes como Johnny Watson, el goleador, quien falleciera en la tragedia del Fokker, y también a un Pato Cabanillas, logró su último campeonato hasta la fecha. Calderón, que inició los entrenamientos en la playa Barranquito y luego se pasó a la cancha deportiva de la unidad vecinal número 3, declaró a la prensa su ilusión de lograr el campeonato con el equipo que lo viera nacer y del que era hincha acérrimo. Y cumplió. Lamentablemente, los problemas económicos del club del Primer Puerto obligaron a Marcos Calderón a dejar la institución. Poco después, volvió a tener contacto con Jorge Nicolini, a quien conocía de sus recordadas campañas con Universitario, y asumió un compromiso con él, al punto de declinar una nueva convocatoria para dirigir a la selección nacional. Como tantas veces, Marcos campeonó, llegando a los 4 títulos con la U y siendo hasta la fecha el entrenador que más veces ha campeonado con los cremas. Lo bueno de Marcos, una vez más, es poder manejar un plantel donde no había grandes estrellas, había algunos que habían vuelto a Universitario, y logra con estos jugadores
armar un plantel, ¿no? Yo creo que, insisto, lo mejor que tiene Marcos es poder armar, manejar el plantel cuando el plantel es un club de fútbol. Y eso hizo con la U, campeona en el 85. Pese a lo que decían varios de sus críticos, Marcos Calderón siempre estuvo comprometido con su formación profesional. Además de sus certificaciones en la federación, Marcos realizó capacitaciones FIFA en 1972 y 1985, donde recibió clases de técnicos de prestigio como el chileno Pedro Morales y el campeón del mundo Helmut Schön. Su reconocimiento internacional lo llevó incluso a dictar cursos de entrenamiento en Estados Unidos, en 1985 y en 1986 en la Long Island University de Brooklyn. En 1987, luego de dejar la U tras una campaña irregular en Copa Libertadores, fichó por Deportivo La Joya, aunque en julio de ese mismo año recibió el llamado de Alianza Lima. Y hacia 1987 conversa con Teófilo Cubillas y bueno, le pide que Alianza también tenía muchos años sin campeonar y que por favor si él podía, dado que ya estaba libre, asumir Alianza, ¿no? Y es que bueno, con gusto, desde el año 75 que lo sacó campeón por primera vez en el estadio Alejandro Villanueva, toma las riendas de Alianza, bueno, y el equipo quedó puntero hasta que sucedió el incidente aéreo, ¿no? Entonces, así se fue, como todo un ganador. El 8 de diciembre de 1987, el avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra del Perú, que transportaba al equipo completo de Alianza Lima, que venía desde Pucallpa, precisamente de ganar 1-0 al Deportivo Pucallpa, cayó frente al mar de Ventanilla a minutos nomás de aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez. 43 personas, entre ellas todo el equipo de Alianza Lima, el cuerpo técnico y tripulantes, fallecieron en el accidente más trágico que haya sufrido el fútbol peruano. Algunos días después, el 24 de diciembre, unos pescadores que estaban realizando una faena frente al mar de Huacho encontraron el cuerpo de Marcos Calderón. Luego de ser velado, el féretro del director técnico fue cargado por miles de hinchas del Sport Boys, el equipo de sus amores, el equipo que lo vio nacer como jugador y que lo vio nacer también como entrenador. Y así fue despedido el técnico más exitoso del fútbol peruano. Bueno, yo estaba en la Universidad Católica, estaba dando un examen final. Me avisaron, mientras yo estaba dando el examen, alguien me dice, Alberto, ¿ha pasado esto? Creo que era increíble, pues, ¿no? Y claro, terminé el examen más rápido, entregué el examen y corrí al ring a llamar, más bien a preguntar qué había pasado, y así es como me entero. Y me fui a Matute. Y yo he dado testimonio más de una vez, o sea, es inenarrable lo que viví ese día en Matute. O sea, entrar a Matute era es que no tengo palabras para narrarlo. Marcos estaba en la punta, o sea, Marcos estaba en el tope. Marcos venía de ser bicampeón con Cristal, campeón con Boys, campeón con Universitario de Deportes y puntero con Alianza, iba a ser campeón. O sea, yo creo que se nos fue un Marcos en el mejor momento y que hubiera tenido revancha con la selección. Creo que hubiera tenido revancha con la selección probablemente, porque si seguía en ese rush, a ver, saca tu línea, 1, 2, 3, 4, hubiera sido su quinto campeonato. Después del Mundial, ¿no lo vuelves a llamar? Yo ya no estaba en Alianza. Estaba en el Colegio San Agustín. Tenía 30 años. Y cuando él llega, él hace un almuerzo
Nadie sabe esto. Lo voy a decir ahora. Y tengo el plato recordatorio. Pero yo, un almuerzo en Alianza. Y yo estaba en el Colegio San Agustín. Era un almuerzo. Y me invita. Pero yo no pude ir. Porque hice lo que él siempre me enseñó. Yo tenía que ser cumplido, ¿eh? Y justo se cruzaba con el entrenamiento. Entonces no pudo ir y pasó por mi casa y le dio el plato recordatorio a mi esposa. 2 meses antes del accidente. O sea, yo siento que fue un mensaje. Yo he sido su hombre de confianza y siento que él iba a pedir que yo regrese. Y pasó eso. La partida de Marcos generó un profundo pesar entre numerosas personalidades del deporte, como Carlos Salvador Vilardo y Alfredo Di Stéfano, quienes lamentaron su fallecimiento a través de la prensa. Para su familia, permanecerá siempre en su memoria como un gran padre y un gran esposo. Tenía todos los tributos más grandes porque era un hombre, aparte de ser disciplinado, era un padre muy amoroso. Quería mucho a sus hijos, los adoraba. Y esa adoración que él sentía por ellos, él lo único que soñaba siempre con sus hijos, que sus hijos fueran grandes personas, que sus hijos fueran profesionales. Siempre se los hablaba y los aconsejaba. Marcos fue un hombre de un lenguaje muy fino con sus hijos. No es Marcos Calderón que mucha gente conversa y dice que era una persona con un lenguaje muy vulgar, cosa que no lo fue. Nunca lo fue. Ni tampoco creo, si a las personas que les afectó sería porque algo habían hecho mal. Pero Marcos fue una persona sinceramente muy educado. Tenía mucha disciplina, como le digo, su disciplina se basaba en la organización de sus trabajos, porque si no tuviera disciplina, nunca hubiera llegado él al lugar que llegó. 3 aspectos fundamentales de la vida profesional de Marcos suelen pasar desapercibidos. Alcanzó todos sus logros siendo afroperuano, en un cargo históricamente dominado por blancos o extranjeros. Tuvo plena conciencia de su valía, lo que lo llevó a negociar mejores condiciones y optar por otros proyectos en repetidas ocasiones. Y su disciplina, que le permitió ser campeón 1 vez con Alianza, 2 veces con Boys, 3 con Cristal y 4 con Universitario. Récord aún no igualado. Esta noche es grande para Perú y ahí está Marcos Calderón, el hombre que también le puso mucho empeño al equipo, que le ha demostrado a Chile que acá se le gana y que sobre todo él se siente hoy día vencedor, ganador. A lo largo de este episodio hemos recorrido la vida y trayectoria de quien es, sin duda, el entrenador peruano más exitoso de todos los tiempos. Como recuerdan sus deudos, amigos y periodistas, gran parte de sus títulos se forjó con una combinación única de disciplina, liderazgo y una profunda comprensión de la idiosincrasia del futbolista peruano. Marcos Calderón no solamente alcanzó la gloria con todos los grandes, Alianza, la U, Cristal y Boys, sino que también unió al país, llevando a la selección a conquistar la Copa América. Su exitosísima carrera se truncó aquí, en el Mar de Ventanilla, pero su legado permanece. Esperemos que su figura sea inspiración para las nuevas generaciones de entrenadores peruanos y que pronto podamos verlos nuevamente como protagonistas, tanto en nuestros clubes como en la selección nacional. Nos vemos en la próxima.